Saludos para usted, saludo para los panas, saludo para todo el que no ve por la mañana. Y el que no ve por la noche. El que no ve por la noche, dice Miguel, sin micrófono, porque él se escucha. Bueno, sean todos bienvenidos a un programa de fútbol, desde mi punto de vista. Hoy venimos con el cierre de la jornada de Champions League. Nos acompaña Miguel de la vez pasada y trae a 3 personajes para que reemplacen a Totti. Entre los 3 tienen que hacer uno. Miguel Rostislav nos acompaña desde Ucrania, aunque vive hace muchos años en Polonia. Sí. Edgar y Gerardo. ¿Quién quiere empezar con el partido más sorpresa, todavía más sorpresa? Bodo Glimt Sporting Sporting Bodo Glimt. Le metieron 5. Perdimos esa predicción. Miguel. Bueno, yo voy a empezar hablando porque yo fui uno de los que dijo que el Bodo iba a pasar, aunque no la tenía fácil, pero realmente fue un baile y creo que por primera vez en toda la competición como que no mostraron el juego que venían haciendo. Se veían perdidos, se vieron chiquitos, como un equipo pequeño en esta eliminatoria y realmente incluso pudieron perder más abultadamente. Se veía, por ejemplo, que cuando cogían la pelota y tenían opciones de contra, porque era claro que se estaban defendiendo, se veía que no tenían idea. Eso que antes tenían, que hacían una pared, se desmarcaba por la izquierda del ruidecito. Está con su ruidito, como si no recuerdo el nombre. Y eso no sucedió en este juego. Se veía totalmente un equipo bloqueado y no se puede quitar el mérito porque cuando uno juega muy mal es porque el otro juega muy mal. A ver, yo vi solamente la primera parte del juego, perdón, la última parte del juego, y yo lo que vi es que se habían echado demasiado atrás. Esa es mi opinión. ¿Alguno más vio el juego? Pero sí, yo lo vi completo, fue el único juego que vi de la jornada. No, lo vi también en Barcelona en mi caso. Bueno, sí, a mí me rompió el corazón, la verdad, porque yo veía el Bodo en la final realmente. Bueno, tal vez una fantasía que tenía ahí de ver al equipo más chico llegar hasta el final, pero la verdad es que como venían jugando no se le veía tan, podía darse el milagro. Pero bueno, comparto lo que decís vos, siento que se veían demasiado replegados, como que salieron a defender el resultado definitivamente. Creo que jugaron 4-4-2, que no me parecía tal vez la formación más adecuada para estar tan defensivo. Entonces no lograron realmente tener el balón en ningún momento. Y los contragolpes sí, no funcionaban. Esos pases largos que hacían como que de la defensa a los delanteros no pasaban de la media cancha, no llegaban. Creo que como el primer tiempo todavía estaban 1-0. El segundo, no sé qué les habrá hecho el profe en el camerino, y como muchachos tal vez sigamos así y logramos, a lo mejor nos cae otro, pero pasamos, y no, fue una cumbia, fue una goleada triste, y bueno, todos los goles que cayeron, pero creo que lo más triste fue ver el último gol, ¿no? Ya en el último minuto de reposición fue como que... Pero bueno, creo que el Bodo, la verdad es que a mí siento que me alegró bastante el torneo. Me gusta ver estos equipos chicos que llegan a estas fases. Y bueno, sirve, ¿no? de lección para el equipo. Espero que puedan seguir mostrando. Sería bonito poder vernos nuevamente. Sí. Bueno, ese mismo partido lo vi por recomendación, creo, de ustedes mismos, y porque no había visto los otros partidos anteriores del Bodo, pero sí me había sorprendido, ¿no? Los rivales que había tenido antes y que habían podido hacer buen partido. Y creo que ese partido, sobre todo, o sea, sí, el mismo comentarista que estaba transmitiendo en ese entonces comentaba lo mismo, ¿no? De que era un equipo totalmente irreconocible al que venía jugando los partidos anteriores. ¿Quiere decir? About the ¿Quiere decir algo así? Sporting and Bodo Glimt? Yes.
Yeah, I wanted to say because I saw an interest because I didn't see the match specifically, but I saw some moments of it. But it was obviously the big aspect of it was the home game for Sporting to play on the home field, and also an interesting fact because Bodo Glimt, they play on an artificial field. They play on an artificial field, which is it's actually a big factor for the players. Like when you go and you play on real grass and then you go, and for some people, for some clubs, it's real disadvantage as well. So I think that's also aspect that needs to take into consideration in terms of them performing bad on the home ground for Sporting, but also good game. Still, like the first result is amazing, and the club is quite small for this as well. Yo creo que la bola corre un poquito más rápido en pasto natural, ¿no? Ese es el factor más importante. Yo creo que depende. Si juegas en un pasto natural en Cuba, tienes que empujar la pelota. Pero algo bueno que el impacto que tuvo el Bodo en su país, que incluso en su liga pararon la liga para que ellos se prepararan para la Champions, y ese tipo de cosas es lo que te estaba diciendo, Gerardo, de que da gusto ver ese tipo de cosas, ver un equipo pequeño que está guapeando con los grandes y batiéndose, pero además que su gente lo disfruta y que tienen el apoyo. Ahora la parte difícil del club creo que va a ser cuidar a sus jugadores. Retenerlo, claro. Porque estoy seguro que muchos equipos grandes, primero porque no van a ser tan caros esos jugadores, porque no son tan conocidos, no tienen una historia, pero sí creo que se van a ir muchos de esos jugadores a otros equipos. Bueno, yo no tengo más, esto parece un velorio. Bueno, no. Porque Noruega Sí. pasa al mundial ahora. No sé cuántos jugadores del Bodo irán o serán incorporados entonces a la selección Noruega, pero yo creo que también de esos jugadores pues ya traerán otra mentalidad con esa experiencia, ¿no? Que les puede servir en el mundial realmente. Entonces ya traen esa cuestión de decir, bueno, no traemos un resultado favorable, no lo tenemos ganado, aquí es a 90 minutos o más y se juega hasta el último minuto, ¿no? Entonces tal vez es una experiencia que para el club y para los jugadores en este torneo es triste, pero nos puede llegar a fortalecer entonces a nivel de selección. No, tremendo comienzo del programa. La primera predicción. Es que es el primer partido del día. Hoy empezamos con el partido como era. Porque la semana pasada yo decía, no, el martes. Y puse todos los partidos del martes el miércoles. Así que bueno, yo quería decir una cosa sobre esto. Y es que alguna vez escuché yo que la Champions generalmente la ganan los equipos o los jugadores con más experiencia. La gente piensa que, no, porque es muy buen jugador. Pero creo que todas las competiciones grandes, creo que pasa eso. Los mundiales siempre... Es muy extraño ver a un equipo que gana un mundial que no tenga una historia o que no haya jugadores en equipos importantes. Es bastante difícil. Sí, para mí me sorprende una cuestión del nuevo formato de la Champions. Recuerdo que cuando se comenzaron a hablar de estos cambios, tal vez unos 2 años antes de implementarse, yo leí un artículo de alguna periodista que decía que estos cambios iban a venir a favorecer a los equipos grandes, iban a desfavorecer a los equipos chicos. Pero me parece interesante porque he visto como que equipos chicos se han desempeñado bien, incluso en esa primera fase de liga. No les ha ido tan mal como uno piensa que les va a ir, ¿no? El Saint-Gilloise dio unos buenos partidos y tuvo buenos resultados. El Bodo y el pasado, el equipo francés que se me está escapando, que también tuvo un buen momento ahí. Entonces, no sé, me parece interesante esto nada más. También el Tottenham hizo una buena chance. Un partido de equipo pequeño, ¿no? Si traen a 17avo. Pero vamos, ¿vas a decir algo más? El Newcastle también, yo creo que era... Bueno, pero estaba ahí, ¿no? Sí, pero el Newcastle tiene una inversión, pero vamos a hablar del Newcastle en un momento cuando hablemos de su eliminatoria. Vamos a pasar al Arsenal Bayern Mónaco. Cancelenme. Bayern Mónaco. No, Bayern Leverkusen. Leverkusen. Eso tiene una diferencia. ¿Algún amigo alemán que nos ayude con la pronunciación correcta? Bayern. Bayern. Porque sí,
Sí. Bayern, Sí, Bayern. creo que eran los jugadores de la Bayern. Sí, la ¿no? diferencia es que Bayern es por la región, Sí. que es, en español es Bavaria, Bavaria. y esto es por la, Sí, por la empresa, ¿no? por la empresa. Sí, Incluso es como el mismo logo, ¿no? Sí. Sí. En el escudo está la sí, era el espinita ahí, equipo ¿no? de, como del, Está la espinita. bueno, la predicción, salimos de lo que decías tú, que hicimos la peor predicción, ahora es la buena. No, bueno, a ver, creo que Arsenal Leverkusen fue un poco más de lo que se habló, ¿no? Que cuando vinieran a jugar a Londres era diferente y sobre todo por la forma que se ve jugando al Arsenal en la liga. Podías pensar que podía tener un partido malo, pero no dos seguidos y creo que también manejaron muy bien el juego de liga para llegar bien a la Champions y creo que ahí creo que ahí ganaron mucho en el partido. Y bueno, y noticia buenísima la de este muchachito joven que marcó el gol al final, golazo y luego famoso en la universidad. No, pero eso fue en el juego de la liga y eso es lo que iba a decir. Ah, El Arsenal, el juego de la liga, decimos, sí, el juego lo ganamos al final, cuando lo ganamos. Mínimo yo juego del Arsenal. No, el equipo lo ganó prácticamente en el minuto de reposición. Los dos goles cayeron casi sí, al al final. final. Entonces, pero sí, o sea, tenemos esa misma interrogante del tema de que por qué los equipos ingleses le están yendo tan mal en la Champions. Pero el Arsenal sacó Sí. los colores, pues, o sea, no sé. Y con autoridad, no fue que ganó con duda, no. Y el primer gol, golazo. En la volea, ese, sí. Fue un golazo. De hecho, ese gol yo sentí el juego, porque venía a mi casa y llegué en ese momento y el tipo recibe la gol. Vi la jugada entera y el gol. O sea, fue lo primero que vi del juego. ¿Alguna otra opinión? Yeah, about the Arsenal and Bayern, I don't know. Bayern, they're not the same team as they were before, but it's hard to see the same from them and expect the same from them. Good first game and the second one, Arsenal was just better, just better in everything, and they were dominating the match pretty much. ¿Eddie? No, la verdad es que el Arsenal no lo seguí, pero sé que ha venido de, como quien dice, de menos a más. La pasada Champions hizo un papel importantísimo eliminando al mismísimo Real Madrid, como se dice. Dos partidos espectaculares que hicieron con el Real Madrid y ahora está avanzando bastante bien veo que está avanzando bastante bien con Que me quiere buscar problemas con los madridistas. Saludos para Panchito. La semana pasada me dice que no, ustedes se reunieron, hicieron un círculo para tirarle piedra. No hablamos nada malo de Real Madrid, dijimos las verdades. No hablamos mal, o sea, yo nunca insinuamos que Donnarumma te vendió, simplemente dijimos que siempre le pasa algo con el Madrid, tiene un miedo al escudo del Madrid, viene el escudo del Madrid y es. Bueno, pero le cogió la mano a Donnarumma, ¿no? Entonces, no sé, a mí me causa sospecha realmente. Panchito te vaya Como mal. estuvo con Tonali en el Milán, no sé si es muy amigo de Tonali. Cuesta, ¿no? Y bueno, ya llegaremos What a do you eso think después. is the ambition of Arsenal for the Champions League? What do you think there? Maybe you as a fan of the club. Bueno, me da como tentación de contestarle en inglés. Pero si está estudiando español, él entiende bastante lo que estamos hablando, por eso nos puede contestar, pero todavía no se siente en confianza de hablar 40%. en español. Ah, Entonces, bien, está bien. y estoy 0.2 polaco. Pero bueno. Ok, Es acumulativo. para contestar la pregunta, yo creo que el Arsenal ahora mismo está compitiendo por todo. Por eso, como decías tú la semana pasada, Miguel, están haciendo tantas rotaciones. Si te fijas el equipo, tú dices, pero ¿por qué van a meter? No es que yo creo que ya los jugadores lo saben, no es que estés jugando mal, simplemente es game plan de juego para que todos estén lo más frescos posible y tratar de evitar lesiones. Si te fijas, el Arsenal ha llegado casi con todo el equipo a esta instancia. En cambio, mira cómo está el Tottenham, que tiene no sé cuántas lesiones. Mira cómo está tu equipo, el Barça también tiene lesiones, el Madrid tiene lesiones. O sea,
sí, se ha hecho una inversión. Yo estaba viendo cuadros, vayan a ver, hay un video, lo voy a linkear, de la media inglesa donde hacen una comparativa de cómo, o sea, muy bueno. Era el que estaba comentando ayer. Creo que sí, el club tiene todas las aspiraciones, pero ellos lo que creo que he visto yo en las entrevistas que les hacen es: queremos ganar todo, pero tenemos que mantener los pies en la tierra. Sí. ¿Alguien más va a decir algo del Arsenal? Bueno, a mí sí me gustaría que el Arsenal, creo que ha venido haciendo bastante trabajo en los últimos años y se ha ido ahí posicionando, y bueno, la verdad es que sí sería... Yo desde la pasada, por ejemplo, sí he querido jugar el Arsenal. Creo que se la merece, realmente. Pero siempre me pone nervioso el Arsenal porque juega bien y todo, y en la última hora, no sé, tiene un deslizo o algo. Espero que no suceda esta vez, no quiero salar a nadie. Pero bueno, voy a poner un par de veladoras por el Arsenal. Es lo que dice todo, dice que nosotros vuelvo y digo, al Arsenal se le aguan los helados. Busquen esa expresión. No, pero ahí coincidiendo un poco contigo, Gerardo, podemos decir que el Arsenal debe, pero sí sería, para mí va a ser difícil, porque juegan parecidos si se enfrentan Arsenal-Barcelona en semi. Pero sí creo que sería súper bueno, sobre todo por la estructura del Arsenal, porque el Arsenal ha sido de los mejores equipos que ha sabido estructurar y crear un plan para el equipo en años, confiando en Arteta, y se ve la evolución. No es una cosa que no ganan o los eliminan en Champions y el equipo se cae. No, ¿sabes? La gente siempre, los aficionados, vamos a hablar y vamos a dar la opinión, pero se ve algo sólido. Y bueno, lo que hemos estado hablando. Este año, de hecho, yo le dije a él que el Arsenal iba a ser campeón antes que empezara la liga este año. Pero es que se ve que entra un muchacho joven o todo el mundo está jugando al mismo nivel. Es una cosa de que, ¿sabes? Todo el que entra quiere demostrar y se ve que no se nota tanto cuando entran a uno u otro. Siempre, por ejemplo, Martinelli es un cara adelante y hay jugadores, ¿no? Como Saka, que desbordan mucho. Pero no se rompe el equipo. Que por ejemplo en Barcelona, si Pedri se lesiona o Rafinha se lesiona, se nota que el equipo está cojo. Y eso en el Arsenal yo no lo veo. A mí me encanta Merino y para mí lleva una temporada genial, creo que estaba lesionado, no sé ahora cómo está, cuánto tiempo tiene para regresar. Pero el que entre por Merino, tú ves que no se siente que Merino no está, y es así, es todo el equipo dando la misma dirección. Y normalmente, cuando tú ves eso, eso es el alma de un equipo campeón. Pero nada, para cerrar con lo de Merino creo que está lesionado por el resto de la temporada. ¿Alguien más con Arsenal? Solo último. Okay. Bueno, sí, a mí lo que me ha gustado siempre del Arsenal es esta filosofía de darle continuidad y permitir el trabajo a largo plazo por parte de los técnicos, ¿no? Porque creo que este es el quinto técnico que tiene, pero han tenido pocos, ¿no? O sea, todos duran bastante y bueno, vino antes de Arteta, que estuvo Emery, que no estuvo mucho, pero antes de Wenger, que estuvo ¿cuántos años? 21, si no me equivoco. Sí, o sea, yo cuando nací era Wenger y... Sí. Hace tiempo. Y antes de él creo que habían estado 3 nada más. No, mucho más, y el Arsenal es un equipo de 1900. Ah, bueno, entonces no sé dónde me estoy sacando de los datos, pero el tema es de que eso yo lo valoro mucho de parte del fútbol, sí. Porque ya ves que otros equipos, que no voy a decir para que no sientan que le estamos tirando piedras, pierdes y adiós. les va a crisis porque perdió uno y empató el otro, y va de segundo en su liga y va bien en los otros torneos, y entonces eso a mí el Arsenal siempre me ha gustado, lo admiro. Ok, nos quedamos en blanco aquí. Entonces, ya creo que pasamos entonces al Chelsea, Paris Saint-Germain, PSG. Copia, dice, le dieron una bailada 0-3 a domicilio. ¿Alguno quiere opinar sobre ese juego? ¿Vieron el meme de Garnacho? Al final, que le dieron que no, Garnacho entra, vamos perdiendo 8-2. Le dieron un papelito. Yo no vi ese juego. Ahí no puedo. Pero alguien que sabe sobre el cambio, creo que hay nuevo técnico, ¿no? No es el mismo técnico que ganó el mundial. No, el técnico lo cambiaron, pero hace como ya por lo menos 3 o 4 fechas.
O sea, ya ha tenido 3 o 4 fechas. A ver, no es que sea mucho. Está tiernito. Sí, claro, pero es que el tipo ha dejado cada joya. Yo tengo que empezar a seguir a Chelsea un poquito más porque dice unas cosas. Que en el último juego de liga, los jugadores rodearon al balón, al árbitro, perdón. Yo vi. Porque salieron. El tipo dice que tenemos que, ¿cómo era que tenemos que rodear el balón? Una cosa así, digo, tengo que buscar. Es que no le presto mucha atención al Chelsea, lo siento. Bueno, ¿y sabes por qué cambiaron al técnico? O sea, ¿sabes por qué lo cambiaron o por qué fue el cambio de técnico? ¿Iba mal o...? A ver, mal. No iba mal porque la Premier ha sido una, digamos, del segundo para abajo al décimo ha sido una... Por eso digo, mal no iba. El problema es que yo creo que el técnico había hecho algún tipo, o sea, porque todos estos rumores, o sea, solo salió al público, simplemente un día se despertaron, lo despidieron y llamaron al técnico esta hora, que si no me equivoco es de una multipropiedad, de un equipo, es decir, del mismo grupo que es dueño del Chelsea, es dueño de un equipo en Francia, no recuerdo cuál ahora, y llamaron al técnico de allá para acá. Entonces, porque decían que como que se me escapa el nombre del técnico anterior, era un italiano, que también es de la escuela de Pep, y parece que el tipo como que estaba negociando, no sé si con el City o con algún equipo, otro equipo, o hablando de que era una posibilidad de que él se iba a llevarse a otro equipo. O sea, no es algo que tampoco te puedo asegurar, porque todos son rumores. Entonces simplemente se despertaron y lo despidieron. Fue algo así. ¿Tú sabes algo de eso? You know something about why they changed the Chelsea coach? Yeah. So I'm still, I feel like that was such a bad choice. Because with Maresca, so they changed him. Yeah, Maresca, they changed him because of the conflict with the club, with the leadership of the club. And the main idea of him was because he was always constantly opposing their ideas. And initially, so from what I heard at least, so the idea of this leadership of the club, like the Americans and stuff, they wanted to have a full influence on the game, and they wanted to take decisions. And Maresca was always opposing them on a lot of stuff. And he had internal conflicts with them specifically. But I think that's really a bad choice because I like the Chelsea with Maresca when he was a coach. It was good. It was going in the right direction. And this guy, the Senor. Probably he's good, I don't know, but he's like he feels like a puppet. He doesn't really give anything from him. He says all of the right words. He supports the team, but he's like, yeah, I'll be there, like from okay, so you can do whatever you want. Que va a ser lo mismo con el salario que debe tener. Me molestaría ser un títere. No, yeah, I don't know. Chelsea is such a weird club. Like with everything that is happening and all the coaches that has been changing, so with so many years, and when they actually assigned Maresca from Leicester, I was like, okay, and then he started playing. Good results were coming, and I was like, okay, maybe that's a good sign. But yeah, Chelsea did the Chelsea way. La verdad se esperaba más de Chelsea, a mí me parece, porque pareciera una de los últimos semifinales o finales adelantadas de esta edición de la Champions. Pero bueno, sí, como que el Chelsea decepcionó un poco y Paris Saint-Germain sigue mostrando buen fútbol, buena estrategia y le pasó por encima al Chelsea. Yo tengo la impresión de que el técnico, el nuevo, él no tiene al vestuario, no los ha convencido de su idea futbolística. Y que por eso ellos hacen como bromas de las tonterías que ellos interpretan como tonterías de lo que es el técnico. A ver, yo claro que lo veo un poco más y bueno, gracias al aporte de Rosti, porque de verdad que yo no sigo al Chelsea. ¿Do you support Chelsea? Yeah. Por eso, él es fan del Chelsea, entonces por eso saben lo que está pasando. Y yo concuerdo con él. Y es lo que decía también Gerardo, que en la Premier generalmente, porque también hay comedia, mucha comedia con respecto a las administraciones de los equipos, pero en la Premier generalmente se le da la oportunidad a los técnicos, a pesar de que muchas veces los fans están pidiendo la cabeza, lo que pasó con Amorim, que Amorim estaba pidiendo la cabeza desde que empezó la liga, y mira que le dieron tiempo para ver si recuperaba y tuvieron que sacarlo. Mira cómo va Carrick ahora, que se quede para siempre.
Bueno, seguimos. ¿Quieren decir algo más en Chelsea o...? No, Bueno, yo- no, a mí el París me llamó la atención también porque no recordar cómo había quedado en la fase de liga. Terminó en 11º, como que la última vez tampoco le fue bien, ¿no? Cuando la que ganó, como que pasó medio raspado. Veo que en la liga no le estaba yendo tan bien, es decir, perdió el liderato por varias, no sé si varias, pero tal vez como unas 3 o 4 jornadas. El Lens creo que se la arrebató y todavía se la sigue peleando un poco porque creo que va como a 2 puntos de distancia. Es lo que estoy buscando. Que el Lens ahora lo está dirigiendo ese que fue un francés que fue director técnico del París un tiempo que no cuajó tampoco. Yo sé quién es, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre tampoco. Y Ahí entonces, mismo no se escucha casi nada. Porque... Pero dale, habla. no, bueno, entonces como que tampoco está arrasando, digamos, en la liga. Pues tiene ahí a Bueno, el Lens está primero. bueno, ya los el Lens. Y entonces me parece que yo pensé que iba a haber un poco más de pelea también por eso, ¿no? De por parte de Chelsea, pensé que no iba a ser así tan... sí, Sash. Sí, creo que sí. Yo no Bueno, lo eso era el tema nada No, más. yo ahí de... Entonces, perdón, solo quería decir que tal vez yo al París no lo veía como un candidato fuerte para esta, pero puede ser que se le repita el asunto, ¿no? Pues la última vez, no sé. A ver, estamos hablando del actual campeón de la Champions League. Claro. Eso, como quiera que sea, no se puede borrar, aunque en el pasado el PSG era un equipo que millonario, pero nadita. Y creo que volvemos al tema de lo de la experiencia. Cuando ya tú sabes cómo pasó la anterior edición de la Champions League, ahora ellos saben más o menos y conocen los rivales. Claro, no, y Luis Enrique tiene experiencia también Esa- ganando. el- Pero yo, a ver, aquí lo dijimos en el podcast pasado y nosotros dimos el PSG por encima del Chelsea, porque yo creo que es mucho más equipo. También creo que el Chelsea no debe nada esta temporada, es mantenerse en Champions, porque la temporada pasada fue súper temporada. Pero lo que sí me gustaba de este enfrentamiento es que como el Chelsea eliminó al PSG en la final del Mundial de Clubes, esto Claro. siempre, lo mismo que pasa con Barcelona, que está loco por jugar con el PSG por la eliminación pasada, ¿no? Entonces creo que eso era un plus adicional para esta eliminatoria. Y bueno, el partido de ida estuvo bien, el Chelsea no estuvo mal. Entonces, por ahí, pero sí creo que el PSG tiene mejor equipo y creo que si el PSG no ha eliminado al Chelsea, sí va a ser una gran derrota, ¿no? El Chelsea está bien. A ver, el Chelsea yo creo que es que también los aficionados del Chelsea están muy acostumbrados a ganar. Exacto, también. Entonces, porque tuvieron una década donde Sí. o sea, ganaron 2 Champions, ganaban la Liga. Ellos fueron los que le acabaron a racha el Barcelona, que el fuerte en el Entonces, 2012. Entonces es eso. Y claro, lo ven y tal vez no han hecho los aficionados el clic de que el equipo ya no tiene la misma administración. Incluso la administración anterior había cambiado su enfoque, porque antes era comprar jugadores por lo que te pidieran y después fue como, no, vamos a comprar jugadores para desarrollarlos y venderlos. Cambiaron el modelo, o sea, todo eso influye y claro, entiendo que los aficionados de Chelsea tengan una decepción. Claro. Ahora, el PSG es un equipo que desde hace años está tratando de ganar algo y encontraron en Luis Enrique un técnico que básicamente los ha traído a tierra. Ha creado un equipo. Exacto, y es un poco como Arteta. Los ha hecho, tiene un proyecto y lo están dejando trabajar. Exacto. Perdiste, bueno, pero perdiste compitiendo. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que a veces no es que tú tienes que ganar todos los juegos y trofeos y cosas. Ok, sí, hay que ganar trofeos para validar que eres bueno. Claro. Pero yo creo que lo más importante también es competir. Estar allí, estar presionando y ganar la experiencia para tener ese éxito. ¿Quieren decir algo más? ¿O pasamos al Manchester City Real Madrid? Porque si no vamos a quedar sin tiempo, vamos a quedar el podcast va a quedar a medio camino. Sí, yo no tengo comentarios sobre eso. Manchester City Real Madrid. Bueno, el Real Madrid te ganó allá y acá. Sí. Sí. Ya no. Y creo que fue hasta baile. Yo estaba viendo unos juegos. El inicio fue un penal. Yo sé, No, pero además,
¿Quieren decir algo? Yo estaba viendo una jugada y el gol de Vinicius, como decía Totti la semana pasada, apático, el City nunca presionó al Madrid. Los manes llegaron, le tocaron, pareció un gol del Arsenal de Wenger. Pero yo no sé si también creo que yo no sé si, porque es Guardiola, tiene jugadores buenos, no es que el equipo se ha cambiado 100%, pero yo sí creo que la batalla esa de caerle atrás al Arsenal lo ha resultado muchísimo, porque no se ve un equipo que el City prácticamente, cuando el City juega bien, el otro equipo no toca el balón. Y yo no vi esa diferencia abismal entre los dos equipos con el balón. Pero bueno, nada, yo sí creo que el City, bueno, lo hablamos, que el Madrid va a pasar y bueno, nada. Para mí, el City sí es una derrota grande. Si el Chelsea hubiera perdido, como perdió, no es tanto, pero el City para mí sí. A ver, el Chelsea perdió 8-2. O sea, una cosa hubiera sido perder 5-3, ok, perdieron. Pero 8-2 es bastante, hermano. Ahí tiene que revisarse. Pero el City también. No es que el City te haya perdido mejor. Pero el City en el global terminó 5-1. ¿Y te parece poco? Por eso que te digo que para mí eso sí es una derrota vergonzosa. El City ahora mismo es un equipo mucho más grande que el Chelsea, por ejemplo. Pero bueno, nada, bien que pasara en Madrid. Yo no soy fan del Madrid, pero sí me gusta que el Madrid avance, porque el Madrid le aporta a Champions esta cosa de que es el equipo que todo el mundo quiere ganar, y eso a mí me gusta. Me gusta ver un buen fútbol. Sí, bueno, yo no sabía qué esperar, tal vez esperaba algo un poquito más parejo, pero no sé, no sigo yo tampoco tan de cerca la Premier, pero sí he notado como que el Manchester, bueno, el City esta temporada como que tiene muchos altibajos, ¿no? Tiene una racha por ahí buena y después una racha mala y entonces no sé, es muy sub y baja y esto el resultado refleja que entonces el City está ahora en una mala racha y ya bueno, eso es para mí. No tengo comentario, sí, eso. ¿Algún otro comentario? Yeah, it's just, I mean, as you were saying, so Manchester City really, they're not in the right place right now. What they do, but you know, this matchup in any way, any shape or form, or Real Madrid or Manchester City is always interesting, really. And they've been playing like that for a couple of years before as well, all the time together. And I think usually before the match like that, you can expect any type of result, especially with Real and the way they play in Champions League. They can play the worst game, but then still win somehow. And I think that this time they were better, but Manchester City is not the club that we used to see here. Claro, se les fueron un poco de jugadores. Ya no está Gundogan, ya no está Silva, ya no está De Bruyne, que era uno que le resolvía los partidos. Era dame la bola que yo resuelvo. Y era así. Incluso, ¿cómo se llama el argentino? Kun Agüero era uno que también resolvía partidos. Entonces, es que creo que le pasa lo mismo, incluso a peor. Y lo que dijiste creo que la semana pasada sobre el City es que ellos también están en reconstrucción. Sí. O sea, ahora, no sé, fue, a ver, un poco sorpresivo también porque el Madrid viene, como dijimos la semana pasada, con algunas bajas. O sea, no es que está completo tampoco. Entonces, es sorpresivo precisamente para mí, lo que más me sorprende es que el equipo de Pep no los presiona. Eso es todo. Más que si que perdieran o no. Porque una derrota 2-1 es bueno. Y lo otro raro, ellos perdieron 2-1, digo, 1-2 en casa. Eso es raro. Normalmente el City lo pierde en casa. Normalmente. ¿Quieren aportar algo más? Do you think that Pep is planning to stay in City for longer? Because it looks like I don't see a spark in the team. He's like, it's just there. Yo creo que sí, porque bueno, entiendo que Pep tiene negocios con los propietarios del Manchester City. O sea, no sé esos negocios paralelos que tengan, qué tanto entonces implican o le aseguran el puesto de director técnico en el Manchester City. A mí me parecería que sí, Pep ya está en una fase en Manchester City donde tal vez ya no hay nada nuevo que aportar o bueno, yo como les digo, no veo mucho la Premier ni al City específicamente, pero cuando me meto yo a la alineación siempre veo que hay 2 o 3 jugadores que no sé de dónde salieron o quiénes eran
Reinders, que era el que venía, creo iba a sustituir a De Bruyne, que venía en Milán, que estaba haciendo tenía buen fútbol en el Milán, como que el City lo cuajó, está en la banca. Entonces, no sé, como que hay una cuestión ahí como que Pep no logra entonces poner bien las piezas, o no sé, pero igual Pep sabe mucho más de fútbol que yo. Entonces, pero me da como esa impresión, lo que él tal vez siente que no se tiene que ganar el puesto, tal vez lo tiene asegurado y que puede estar ahí el tiempo que sea, ¿no? El hecho de ir segundo en la Premier tal vez como que le da también entonces ese argumento, ¿no? Como decir, bueno, tal vez estamos en una mala racha, pero estamos de segundo, ¿no? Listo con Saba. Sí. Felicitamos al aporte de Saba el anterior. Sí. ¿Algo de Eddie o pasamos? Bueno, nada, yo creo que más que todo sorprendido por el primer partido, cómo salió iluminado Valverde. Creo que de ese partido tuvieron que tocar yo creo que otra comisión y otro salario, solamente él porque de verdad salió iluminado. Creo que él se echó al equipo al hombro, como se dice. Pero está igual en la liga. Valverde está jugando. Está enchufadísimo, como se dice. Y bueno, ya a lo que se podía esperar del segundo partido, que era la remontada del City, de una vez, como quien dice, tuvieron el error de esa roja, de tocar el balón ahí cerca de la portería, y creo que fue todo, ¿no? Para el City, así dándole un rápido resumen de lo que sucedió. Bueno, está bien, o sea, ese juego yo no lo vi. Yo tampoco. Pero yo te puedo decir un poco desde afuera lo que yo escucho, lo que yo veo, los resúmenes y eso, y opiniones, y también como yo digo, si yo sigo la Premier y entiendo un poco qué es lo que está pasando. Y a mí me parece que es lo que dice Gerardo, de que ya no se ve como esa chispa, ese hambre que tenía el equipo antes. Y creo que algún entrenador habló de eso, que a veces cuando el equipo ya ha ganado todo, es difícil mantenerle esa gana, ese hambre de ganar. ¿Sí? Él no tiene que ganar más. Sí, aquí están todos los catalanes. No tenemos 10, es más, tenemos 10 minutos para terminar los últimos 4 partidos. No vamos a hablar 10 minutos de Barcelona. Son 7 goles, esto fue. Sí, bueno. Tenemos que administrar los tiempos entre el Arsenal y el Barcelona. 7-2. Sí. Pero ustedes son los que hablan, yo hablo poquito. Esta vez sí le vamos a tener que dar de velocidad. Vamos. 7-2, Barcelona y Newcastle. 10 segundos. Mucha gente pensaba que el Newcastle, o sea, que el Barcelona iba a avanzar, como pasó, pero nadie pensaba que le iban a meter 7. Es la verdad. Y 7 que podían ser más. Yo creo que mirando el primer partido se vio muy igualado, como el Newcastle trató de imitar, ¿no? las posibilidades del Barcelona. Y al primer tiempo del segundo partido, el Newcastle le hizo un buen partido al Barcelona, o sea, rompiendo la línea de defensa que siempre está adelantada del Barcelona todo el primer tiempo. Y al segundo tiempo, Newcastle, no sé ni cómo, pero se cayó, se derrumbó. Y el Barcelona aprovechó, hizo, creo que fueron 5 goles en el segundo tiempo. ¿Cómo se nota que ese partido sí lo viste y es el que sigue? No, a ver, de mi parte, bueno, ese es el equipo que me gusta y es el que más sigo y con el que más aprendo de jugar, ¿no? Yo pensé que el Newcastle iba a salir un poco más como el partido de la primera fase, que el físico fue increíble, mucho mejor que Barcelona, y que incluso podían haber ganado ese juego por diferencia incluso de 2 goles, pero no lo hicieron. Pero realmente en este juego el Newcastle hizo lo que el Barcelona dejó, porque el Barcelona desde que el juego comenzó era rinconando al Newcastle. Lo que pasa es que tuvieron una jugada y empataron el juego, y luego otra jugada que pasó la bola y bueno, fue nada más empujarla al final. Pero al final terminó 2-2 el primer tiempo y es un buen resultado. Todavía el Newcastle podía hacer algo más, pero sí se notó que incluso los mismos jugadores de Newcastle lo dijeron, el desgaste. Que decían que
tú presionabas a alguien en el mediocampo que tenía el balón y hacías así, pestañabas y ya el balón estaba en otro lado. Y corrías a otro lado y, ¿sabes? Hablando de la calidad del mediocampo del Barcelona, que hoy en día mediocampo de un equipo es el que controla y define los juegos prácticamente. Pero realmente fue, ¿sabes? Fue un poco un golpe de autoridad que le hacía falta al club, porque después de lo que pasó con el Atlético de Madrid estaba un poco en duda todo. Pero tampoco esto quiere decir que el Barcelona ahora mismo es el principal candidato a ganar ni nada de eso, porque el Newcastle no mostró ni va a mostrar lo que puede mostrar un Arsenal, lo que puede mostrar un equipo grande. Pero en general sí creo que fue un partido en el segundo tiempo muy fácil. Se notó la rotación que dio Flick en el partido de Liga, todo el mundo se veía descansado. Bueno, la lesión de Iván García, el portero, pero creo que al final tiró una broma de que era como para que Chesney jugara porque estaba hablando mucha bobería en el banco. Y lo otro fue lo de Eric García, que se notaba. Yo creo que yo lo dije en el grupo interno nosotros hablando, que yo notaba a Eric García fuera del juego, que se veía que no estaba en el juego. Y bueno, luego salió, parece, yo no sé si fue que tuvo una lesión muscular o algo psicológico, no sé. Pero bueno, en fin, creo que el partido es fácil para el Barcelona y creo que ahora tiene que también saber administrar bien lo que queda de temporada. Y la buena noticia es que Rafinha está volviendo a su nivel. Lewandowski mostró que es un 9, que, ¿sabes? Un 9 histórico en el fútbol, que bueno, incluso rompió varias marcas, de ser ahora el jugador más longevo en marcar en Champions, de que es el jugador que le ha marcado 41 equipos diferentes, o 41 Messi y Cristiano incluso. Pero bueno, nada, encima, en general, alegría para Barcelona y para ver. No, balón de oro para Messi. Oye, espera, quería decir algo. Creo que el Barcelona le metió 4 goles al Sevilla el fin de semana antes del juego, ¿verdad? Yes, I wanted to say about this match specifically. I think Newcastle played 2 different games, like the first one and the second one. And the first game they played really physical and trying to run behind the backs, which works really well against this Barcelona. And the second match they tried to really play football, like open up and play real like football, passes and trying to do something. And they suffered quite bad from that. I don't know, just like this goal when Barcelona just started but they started from their goal and like 3 passes and it's like free space for. Sí, los dos fueron iguales. El de Newcastle. Yes, Fermín. Fermín. Fermín López. I was like, wow. Because they played like a simple setup with 3 players, like one they fight each other and then one runs back, like I think Lewandowski was that, and then he immediately plays to the free space and then he's just alone. Sí, y el más intrépido creo que fue Rafinha, porque Rafinha fue el que vio Fermín no arrastró ninguna marca y él lo vio sin marca, sin después de marca, entonces ahí él solamente tenía que tocar el balón y encontró a Fermín. Yo creo que esa jugada arranca desde que Yamal la coge, porque cuando Yamal recibe el balón, Fermín está más atrás que él y Fermín nunca para de correr. Entonces fue el pase a Rafinha y Rafinha de primera, pero lo que está diciendo él también es exacto, que en esa jugada Lewandowski, que no se ve en la jugada, Lewandowski separa el defensa central y deja el camino abierto para que Fermín corra. Y eso es súper importante. Es el gol también que rompe el esquema de Newcastle. Creo que en Newcastle también se da de cuenta de que al principio, sí, exacto, ya no vamos a poder alcanzar ese nivel. Y entonces ahí ya Newcastle a mí me sorprendió, pero de verdad, el último gol que hizo Rafinha, que el defensa la quiso como que poner al centro o algo así, Rafinha la controló y hizo un 7º gol. Demasiado fácil para mí. Bueno. Sí. Perdón, yo solo tengo una última cuestión que decir de a mí lo que me sorprendió realmente fue eso, ¿no? Cómo se desmoronó el Newcastle en 10 minutos, porque fue el 51 fue el de López y Lewandowski marcó en el 56 y luego en el 61. Y bueno, hasta ahí estaba parejo el asunto, ¿no? Tonali sale lesionado en el 51, no, perdón,
Vamos a ver, tengo Tonali en el 54, ¿no? Creo que yo estoy obsesionado con Tonali porque me rompió el corazón a mí Tonali. Yo a Tonali lo veía como el próximo Pirlo, y cuando estaba ahí en el Milan y cuando se fue al Newcastle me dolió mucho, y ya después pasó lo de las apuestas de Tonali y dije, bueno, algo sabía en el Milan también, ¿no? Pero y creo que uno de los comentaristas de la transmisión que yo estaba diciendo venía hablando un poco de eso, ¿no? Que Tonali estaba haciendo un muy buen juego y que muchas bolas pasaban por Tonali. Tonali también es recuperador y es creativo, y ahí es como que se le deshizo el equipo, ¿cierto? Yo al Newcastle con la salida de Tonali. Lo que pasa es que el Newcastle llegó también con medio equipo porque se le lesionó Bruno Guimaraes. Y si tú me dices ahora que Tonali también salió, pues ya. Esos son los estelares, los buenos de este equipo. Sí. Eso es lo que manejan. Y ya tenemos que irnos de este equipo porque si no, no vamos a terminar. Pero Tonali salió porque no podía, ¿no? Yo ya cerramos entonces con el Barcelona y vamos al Bayern Múnich, Atalanta. Sí, no. There's not much to say. Like to my opinion, Bayern Munich is the best club in this tournament. Is the strongest and the best club in this tournament, in this specific Champions League. Because they just there's not much to say really about Atalanta and this matchup. ¿Qué lesión? No, yo coincido ahí porque lo que pasa es que no es solo los equipos que seguimos, creo que es también lo que se habla, los periodistas y del Bayern no se está hablando mucho. Y es un equipo que bueno, lo hablamos en el podcast pasado, que siempre está, pero que sabe cómo llegar a esta instancia de la Champions League. Siempre llega muy fuerte. Y también coincido. Creo que el Bayern es de los equipos a tener en cuenta para el título de esta temporada. Bueno, yo solo no creí que fuera a ser tan abultado realmente, pero sé que el Atalanta no la está pasando bien esta temporada. Paladino a mí me parece que es un buen técnico. Antes estaba en la Fiore, creo que era. Y creo que ahí hizo un buen papel. Pero con el Atalanta esta temporada como que no logran, ¿no? Entonces, no sé, también, la verdad es que yo como la liga que más veo de la Serie A tenía un poquito de esperanza que el Atalanta sabía que no iba a clasificar, pero que no fuera tan duro, ¿no? Pero no, el Atalanta no sé en qué lugar está en la liga. Oye, lo que me costó traerlo y al final el man sabe, dice que no ve fútbol, pero sí. Tiene tu cosa. Bueno, a ver, esto ¿qué fue? 10-0, 10-2, ¿no? O en total fueron 10. En total fueron 10-2. 10-2. La carnicería, pues. Pero el Arsenal sabe lo que es. Me acuerdo hay un canal de fútbol que habla así como nosotros con fans y eso, y los videos más vistos son justamente cuando los fans están saliendo del Allianz Arena. Se puede decir palabras malas, ¿no? Sí. ¡Cabreado! He escuchado, peor. ¡Cabreado! Porque les metieron, le metieron 10. O sea, en los dos partidos. No fue como luchador Barcelona. Lo único desfavorable tal vez es que a veces llegas con estas goleadas, llegas demasiado confiado y luego se te da vuelta la tortilla. Le toca con quién ganar contra el Madrid. Y a veces eso ahí no puedes llegar confiado, ¿no? Tal vez llegas con los humos demasiado altos y te puede jugar en contra de venir de estas goleadas que ya se ha visto antes. Ok. Hablemos entonces ahora del Liverpool Galatasaray. Aquí tenemos pensé en nuestro amigo Umut, pensé en las ilusiones que tenía Umut. Solo tengo que decirte, Umut, si ves esto con subtítulos, que yo le iba al Galatasaray por vos y lo lamento. I can maybe say that Galatasaray and any Turkish club, when they play at home, it's just completely different club. I don't know, they usually favorite. I would say even sometimes they usually like favorite for when they play at Turkey in Turkey and they play at home. So it wasn't even a surprise when they won the Liverpool in the first game. Yeah, but yo pensé que no era suficiente.
Y creo que se lo dije a Sí. Uput, que 1-0 con el Liverpool se arranca en Anfield no era suficiente. A ver, es un buen resultado, no es un buen resultado, es un resultado que los fans van a celebrar porque le ganaron al Liverpool. Pero tú veías una facilidad de lo del Liverpool entrando por aquí y por allá, relajado. Pero sí es verdad que creo que el Galatasaray es de los equipos que más contrasta cuando juega en su casa cuando juega fuera. Verdad que se nota porque, ¿sabes? Otros equipos pueden jugar peor, normalmente se juega mejor de home club, pero el Galatasaray es verdad que juega de visitante y no es al nivel de nosotros. pero sí pero sí se nota demasiada la diferencia entre home club y cuando juegan de visitante. Claro. Yo no sé si alguien sabe, si ves esto nuevamente. Icardi ha hecho algo en el Galatasaray, no le he visto yo ningún gol a Icardi desde que se fue del Inter en realidad. Pero Icardi no jugó el último gol. Jugó, lo entró en Y minuto yo creo que 80, casi estaba la había viendo tirado. ahora. Sí, yo vi una cosa que ya estaba jugando en Argentino Juniors o algo así, Catarita. Pero ahí está Icardi aún y no, yo no le veo nada a Icardi, pues. Él cuando se fue del Inter, él sintió que se iba a desmoronar el Inter sin él y no pasó, entonces, bueno, no sé. Saludos a Icardi. Bueno, creo que no hay mucho más que comentar. Y cerramos con el. ¿Cuál es el último nombre? El pollo. Ganaron porque ya eliminaron. Primero cuánto lo metieron 3, pero ellos perdieron que sea 3. Yo creo que la habían metido 4 en casa, ¿no? A 7. 5. Ellos metieron goles allá. Ellos metieron un gol. Sí, No, metieron. 7-5. Ah, sí, ya quedó 5-2. 5 sí. Sí. Bueno, ¿tienen algo que decir? Yo tengo algo. Perdón. Yo lo que tengo que decir ahí es que no me sorprende del pollo, porque pero sí creo que es una buena noticia para el Atlético de Madrid, porque incluso yo también por momentos he cuestionado mucho al Cholo, porque pasa lo que hemos hablado, lo que estábamos hablando de Guardiola, incluso que llega un punto que tú no ves algo nuevo. Te traen buenos jugadores, que siempre el Atlético de Madrid tiene buenos jugadores, pero no se ve ideas nuevas. Se ve que tienes un tipo para atacar y quieres defender y en una ganar el juego. Pero creo que, bueno, le ganaron al Barcelona, lo eliminaron en la Copa del Rey, avanzaron a la final, ya es un muy buen resultado y tienen, para mí, favorito ganarla y ahora avanzan en Champions. ¿Sabes? Ya ahora se va a enfrentar luego al Barcelona y veremos, pero creo que buenas noticias para el equipo, pero tampoco fue que tuvo competencia. Igual Fue muy fácil. la tragedia del Tottenham fue lo que le pasó con el portero, ¿no? En el primer partido, los goles esos que le hicieron así. Sí. Fue terrible en realidad y creo que... Como Gerardo hoy. No. Hoy tengo que defender a Gerardo. Gerardo hoy hizo atajadas que. Estelares. Ni en sueños. Y en el I FIFA. think I'm not the oldest you all are here. But that's probably the most embarrassing that I saw for the goalkeeper, you know? Gracias por tirarme al agua. 2 goals and your goalkeeper being substituted at like 17 minutes. That's Yeah. crazy. I think that's the end of the career for some people. Pero yo vi hace poco una foto de Karius, que es el que siempre lo Ah, sí, pone, sí. pero espera, que le está yendo bien con el Schalke 04 en Alemania. Entonces, creo que hay forma de recuperarse. Obviamente, lo que tienes es que no rendirte, pero Bueno, todos sabemos que Karius recibió una bonificación por esos. Sospechoso lo de Karius. siempre contra el Real Madrid. No, pues siempre en contra de la mafia, pero que gane, pero legal, pues. No, yo de este solo tengo que decir que me alegra por el Atlético porque no vi el segundo, no vi ninguno de los dos. Pero por el resultado, y sobre todo el del segundo, pues noto que el Atlético, ya no sale a defender el resultado del primero, que fue lo que quiso hacer el Bodo Glimt, que quiso aplicar cholismo a la antigua y no le salió al Bodo, casi nunca a nadie le sale eso.
poco no logran estar ahí atrás 90 minutos, que era lo que antes hacía Cholo. Y ahora pues veo que ya no es tan así y lo noté también pues en los 2 partidos de la Copa del Rey. Entonces creo que esta tal vez nueva mentalidad por parte del profe Simeone tal vez traiga así mejores resultados. A mí me gustaría realmente ver al Atlético levantar esa copa. Sí. Creo que la merece. Y siento que entonces se podría quitar esta maldición en Cholo, la maldición de Héctor Cooper, ¿no? Porque Cooper también llegó 2 veces con el Valencia, ¿no? ¿Fue? ¿O con cuál llegó? ¿Con el Valencia? En el 2000. No recuerdo el año, pero O sea, llegó jugó con Madrid y con. Sí, que perdió las 2 finales seguidas, ¿no? Al principio, sí creo que fue Sí. con Valencia, ¿no? Yo lo que escucho, así que tienes que decir. Bueno, sí, esa. Valencia, bueno, pero Cooper dirigía al Valencia, ¿no? Creo que sí. Y llegó con el Valencia a 2 finales. Gerardo, y perdió. nosotros no somos Usted no niños, habían nacido, pero, perdón, no pero habían tenemos nacido. diferencia de edades. Disculpen, no habían nacido ustedes, sí. Pero la pelota era redonda, de todos modos. En igual, el 2000, Sí, en el 2000. en ustedes el 2000 yo no, todavía me sí, orinaba los pies. Sí, estaba chupando el dedo, pues. No, en el 2000 ya Pero- yo iba de fiesta, así que. Pero, perdón, si hubiera perdido sí. 2 seguidas también, ¿no? Llegó a 2 seguidas y En después el los perdió. 2014, si no me equivoco, no sé si fueron seguidas, pero sí. Y las dos con el Madrid. Sí, pues bueno, sería, sí. Entonces, Y José para Tío Rap, quitarse mi defensa. tu némesis, tu defensa favorito. Eso es todo. Bueno, entonces cerramos, o quieren decir, ¿tienen alguna opinión? Cerramos, se cumplieron algunas de las profecías. Todas, menos una. No, algo. Menos una. Vale, ahora que vamos a hacer pronósticos para No, la bueno, fase que Sí, viene. sí. Vamos, hay que ¿Quieren hacerlo. hacerlo? Bueno, Sí. tiene que ser breve, nada. Claro, Un rápido. minuto, Va. tienen un minuto. Sporting Arsenal. ¿Quién pasa? Arsenal. 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 Real Madrid Bayern. Vaya. Está difícil. Creo que aquí va a influir mucho la vuelta, ¿Dónde cierran? donde cierra la eliminatoria. Cierra en Alemania. Y creo que es en Alemania. Si es en Alemania, yo se la doy al Bayern. Quiero que Bayern. Eso es. Pero tú no eres madridista. No, I think Bayern is just better. They are playing better football right now, Yes. and it's a better overall club. How they play football and who is playing there. So I think, to my view, the percentage would be like 55 to Bayern. yeah, 55 to Bayern. So I think they will. A ver, yo creo que va a pasar en Madrid. No por ir con Panchita, pero por experiencia. Y el Bayern tiene buenos jugadores, pero me parece que están jóvenes. Entonces, con todo y que cierran en Múnich, creo que al Madrid. A mí muy a mi pesar, porque no le voy al Madrid. It's time for Kane to win the Champions League. No había tomado el factor Kane en consideración, había pensado yo Bayern y ahora que dijeron Harry Kane, pero bueno, ya se quitó la maldición de encima. Es un salado, pues. Sí, yo pienso que Bayern, Salado latino. pero no descarto que pueda ser el Madrid. Ay, pero no, ya, con millones. Entonces yo voy con el Pero Bayern. ya, bueno, yo creo que Bayern. 4-1. ¿Y tú? Bayern. No sé cuánto, pero. De verdad que yo pienso que el Madrid va a ganar porque la experiencia. No, yo creo que esa opinión fue de Barcelona. Vino del corazón. El resultado del tipo Del corazón vino esa. Bueno, siguiente, Sí. Liverpool, París Saint-Germain. Liverpool, París Saint-Germain. Tiene que hablar la misma. Perdón, PSG. Liverpool, París, PSG. Sí, yo también. PSG. Debería salir ganador del Paris Saint-Germain. Muy bien. ¿Y usted? Difícil, pero sí. Creo que el París. Bueno, Atlético de Madrid contra Barcelona. Atlético de Madrid, Barcelona. Uf. Atlético Madrid, Barcelona. Creo que va a ser Barcelona porque yo no he visto al Atlético de Madrid ganarle tantas veces seguidas al Barcelona. Entonces Bueno. es como que le gana 1 o 2, pero ya el tercero. No sé, creo que va a ser Barcelona. La sin opinión que Barcelona. No, Así bien. para mí Barcelona. Barcelona, pero yo quiero que gana Atlético. Yo también. Barcelona. Con la exhibición que hicieron, Barcelona. Le tengo más fe a mi equipo, el Barcelona,
Aunque pesa esa clasificatoria que hicieron en Copa del Rey, pero pienso que el Barcelona debe salir adelante. Sí, pero si analizamos un poquito esa eliminatoria, el segundo partido el Barcelona pudo marcar 6. Y si vemos lo que pasó en la ida, el gol de Cuba sí debía contar. Entonces, pero bueno, yo creo que es lo que dice Gerardo. Creo que Barcelona le gana más al Madrid y el Madrid puede ganarle más al Barcelona y Atlético al Madrid. Creo que es ese círculo. Sí, hay un triángulo ahí. Sí. Pero yo creo que, a ver, Amoroso. yo creo que el Barcelona. De amor y odio. No, es que también se ve. ¿Es El cuánto- Atlético se ve muy inestable. Pero es también. cuánto interés le puso el Barcelona a esa Copa del Rey. Sí, también. Exacto. Ok, el siguiente. Esos son todos. ¿Ya? Y el Claro, Arsenal, El Arsenal no juega. Ese ya hablamos antes. Sí, hablamos. ¿Qué está pasando? Yo ya estoy distraído, me tengo que ir. Porque tengo la nariz tapada. Hoy vi que musical. Entonces, mi gente, cerramos así el programa. Ahí están los pronósticos. Supuestamente yo tengo que decir aquí que nos sigan. Una cámara se apagó. Y nos vamos a adiós. Ahora Adiós. a ponernos un mentol y a recuperarnos. Sí. Más cerveza porque ese no. Ya se acabó. Bueno, yo de verdad que me tengo que echar. Bueno, ya. Listo.